Bueno, y siempre me da mucho gusto platicar con el señor subsecretario de Hacienda y Crédito Público, maestro Gabriel Llorio González. Señor subsecretario, muchísimas gracias y muy buen día. Al contrario, Oscar Mario, muchas gracias por invitarme. Muy buenos días. Señor subsecretario, bueno, estancamiento económico, lento crecimiento económico acompañado de desempleo, estanflación, o sea, parálisis con inflación o recesión técnica, una combinación de algunas de estas variables o, como dijera el clásico, señor subsecretario, todo lo contrario. Cuéntenos, por favor, de su perspectiva, que siempre es muy exacta. No, muchísimas gracias, Oscar Mario, y gracias por la oportunidad también de discutir estos temas. Son temas que han venido estando en el debate nacional. Nosotros no creemos que estamos en una situación de estanflación. De entrada, el PIB no creció 5% real durante 2021. Y para tener una situación de estanflación, no solamente es estar viendo algún tipo de estancamiento en la economía con inflaciones altas. La inflación está en 7% y ha venido ya reduciéndose. No estamos viendo inflaciones como se vieron en otras crisis. Pero además hay un componente que no se está observando y ese también es el más importante. Cuando existe un proceso de estanflación, usualmente la inflación es tan alta que los salarios pierden muchísimo el poder adquisitivo y las personas, los trabajadores, no están dispuestos a regresar a trabajar. Ese es un elemento del cual usualmente no se discute y en México no está pasando eso. La gente está regresando a trabajar. Efectivamente hubo un impacto en los salarios por la inflación, pero el capital de trabajo está regresando. Entonces, nosotros no coincidimos con que estamos en una situación de estanflación. Hay que analizar más los componentes para realmente decir que estamos en este tema. Tampoco hay una recesión técnica, no necesariamente lo estamos, aunque usualmente de manera informal se dice que 2 trimestres de caída económica se puede calificar como una recesión técnica, porque hay que ver los subsectores, y los subsectores de la economía, los que estaban rezagados, crecieron muy rápido durante el 2021. Y hay algunos que están enfrentando restricciones de oferta y otros que están resintiendo algunos impactos de demanda. Y estos impactos se están nutriendo uno al otro. Y es por eso que creemos que es muy aventurado todavía hablar. En el 2022 vamos a seguir creciendo, pero vamos a seguir viendo estas restricciones por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Señor subsecretario, bueno, estos fantasmas que se convierten de carne y hueso a nivel mundial, la inflación y pues lo que decidan las autoridades de los bancos centrales en relación a las tasas de interés que pues al menos este año tendrán una tendencia a la alza. Pero a diferencia de lo que dicen los expertos, que el aumento en los precios básicamente se debe a una contracción en la oferta de algunos insumos que afectan obviamente a toda la planta productiva a nivel mundial, en México habría que agregar el aumento en los precios de algunos bienes y servicios que pues se adicionan a esta otra variable. ¿Cuál sería su opinión, señor subsecretario? No, y sin duda está en línea con lo que estamos observando. Hay, digamos, contracciones de oferta o choques de oferta que se están observando y que además hace un año se pensaban que iban a ser temporales. Y el ejemplo más claro es la escasez de microchips o de microprocesadores. Primero se pensaba que iba a durar 2, 3 meses, 4 meses. En realidad ya llevamos bastante tiempo y el mundo no ha podido generar los suficientes microprocesadores para activar las industrias tecnológicas. Y esto es un choque de oferta. Y el otro choque de oferta que se está observando es la falta de oferta laboral en sectores específicos que han encarecido los costos de transporte. Por ejemplo, los costos de transporte terrestre, movilización de mercancías. No hay choferes que muevan estos mercancías en algunos de los países avanzados. Y también lo que mencionas, por el otro lado, ha habido choques de oferta. Las olas de COVID lo que ha generado es que, aunque no ha habido confinamientos oficiales, las personas, los ciudadanos, la ciudadanía ha tomado decisiones de confinar o de restringir algún tipo de oferta. Lo observamos en el flujo de pasajeros, por ejemplo, en las aerolíneas. Mucho tuvo también que ver el absentismo porque los trabajadores de las aerolíneas se enfermaron. Y hay reglas de protocolos de seguridad que se implementan. Entonces, estos choques están observados en México también y en el mundo. Señor subsecretario, ayer uno de los gobernadores del Banco
de México, pues apuntaba algo bien interesante. Dice, México lleva ya un periodo prolongado de falta de crecimiento, pues obviamente suficiente para generar el número de empleos que se requieren para el largo plazo. Se hablaba antes de la pandemia al menos que la economía mexicana debería de estar creciendo en promedio 4% al año. Como expertísimo en la materia, subsecretario, ¿por qué no se ha podido llegar a esa meta? Vamos a descontar los 2 años de la pandemia. No, sin duda, este es un tema que lleva mucho tiempo siendo uno de los grandes cuestionamientos. ¿Por qué México no crece más allá del 2%? ¿Por qué el producto potencial del país está fluctuando entre el 2 y el 2.4%? Y hay muchas teorías, hay muchos análisis. No queda claro exactamente por qué México no ha logrado cambiar una estructura que le permite. Bueno, se está cortando se cortó, señor subsecretario, la llamada. Bueno, a ver, estamos perdiendo la llamada con el señor subsecretario de Hacienda, don Gabriel Llorio. Obviamente, pues hablando sobre el arranque de la economía mexicana para este año, ante la debilidad de algunas variables y bueno, pues esta gran duda sobre dónde estamos y qué sigue para la economía de nuestro país para este 2022, porque la mayoría de los pronósticos en cuanto a crecimiento en la producción de bienes y servicios, tasa de inflación y comportamiento de las tasas de interés, pues se han ajustado para el 2022. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto para Estados Unidos se espera que este año crezca de 2.5 a 3%, para México entre 1.5 máximo 2%, quizá del 2.8 que había pronosticado el Fondo Monetario Internacional hace apenas unos días. La inflación en Estados Unidos entre 3.5 y 4.5%, para México entre 4 y 5%, menos para a finales de este año. Y las tasas de interés, pues también se esperan que tengan una reducción, un aumento tanto en México como en los Estados Unidos para controlar la inflación, que esta vez, señor subsecretario, regresamos con don Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, pues el instrumento predilecto de política monetaria, que son el costo del dinero o las tasas de interés, pues no se está implantando para contener un sobrecalentamiento de las economías, ¿no? Es una situación pues muy sui generis que estamos viviendo en México y en el resto del mundo por los efectos de la pandemia. Adelante, subsecretario. Sí, no hay mucho, y una disculpa, se me cortó la comunicación. No necesariamente estamos observando un sobrecalentamiento, más bien tenemos restricciones de oferta que no nos permiten satisfacer la demanda, y al mismo tiempo tenemos que esto ha generado incrementos en los precios, y vienen nutridos por interrupciones en la cadena de producción, pero también por los costos de transporte, escasez para movilizarle el comercio, y obviamente también la demanda global al recuperarse tan rápido en la etapa post-COVID generó un incremento muy acelerado en los precios de los commodities. Lo vimos en el petróleo, en el cobre, estamos viendo incrementos muy fuertes en el acero. Esto también está generando problemas de demanda y de inflación que estamos viendo. Obviamente en muchos de los países, bancos centrales de países emergentes como nosotros, de ingresos medios, derivado de los flujos de capital, tienen que tomar decisiones antes de tiempo, o mejor dicho, tomar decisiones oportunas, lo voy a poner así, para empezar a comenzar a mover una variable importante política monetaria, que es la tasa de interés. Las economías más avanzadas están tratando de resistir lo más posible antes de subir la tasa, pero parece que el tiempo se ha acabado. Lo que vamos a observar son ya incrementos en las tasas de interés, y esto obviamente también va a tener un impacto en la recuperación global. Señor subsecretario, bueno, un minuto, ¿qué tanto le preocupa que el rebote natural o casi mecánico de la economía mexicana en el 2021, después de haber tenido un crecimiento negativo de 8.3% en el 2020,
pues no haya llegado al mismo nivel de rebote, si me permite, llegamos solo al 5.3%. No, sin duda, después de haber caído menos 8.2 y crecer 5 en el año pasado, todavía nos deja claro que tenemos un pedazo de la recuperación que tenemos un camino de recuperación que tenemos que seguir impulsando. Es muy importante ver, por ejemplo, los subsectores o los diferentes variables, porque el empleo que se perdió durante la pandemia ya se recuperó. Señor subsecretario, perdón, lo interrumpo, deme 3 minutos porque viene la guillotina y no lo quiero interrumpir. Estamos con el... En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta, usted se entera de lo que más tarde será noticia. Grupo Fórmula, trabajando para usted. Bueno, regresamos con el señor subsecretario de Hacienda, don Gabriel Llorio. Gracias, señor subsecretario. Le decía que tanto le preocupa que este rebote técnico que siempre se da cuando una economía pues presenta en un año un crecimiento negativo muy importante, como el espantoso de la pandemia 2020, en donde, bueno, pues la economía de Estados Unidos, por ejemplo, disminuye 2.3% en el ritmo de producción de bienes y servicios y rebota con más 5.7%, y en el caso de México disminuye en 8.3% con un rebote de apenas 5%. ¿Está usted en la respuesta sobre pues esta diferencia que no llega a la misma cifra o al mismo número de contracción en la producción de bienes y servicios durante el 2020? Adelante, señor subsecretario. No, sí, gracias, Oscar Mario. Y lo que mencionaba un poco era que obviamente después de caer menos 8.2 es importante recuperar la caída que se ha observado, pero en algunos sectores sí se han observado recuperaciones muy importantes, inclusive a niveles prepandemia. Específicamente el empleo que se perdió en la pandemia ya se recuperó. Y donde estamos enfrentando retos muy importantes son los sectores donde se están enfrentando estas restricciones de oferta. Por ejemplo, y lo estamos viendo en todos los días, todos los estados tienen una restricción de capacidad para operar hoteles o restaurantes. Entonces, digamos, estamos enfrentando eso, necesitamos todavía, obviamente, recuperar lo que se perdió durante la pandemia. Los diferentes países alrededor del mundo tienen diferentes estructuras también económicas. Por ejemplo, si nos comparamos un poco como con Colombia y Perú, que parece que tienen crecimientos más grandes que nosotros, son economías que también dependen mucho de los commodities y de esta extracción. Tienen un sector industrial menos fuerte que el mexicano. Entonces, la estructura mexicana tiene, digamos, sus características. Todavía hay un trecho que hay que recuperar, pero varios de los sectores ya los hemos recuperado. Es muy importante también, cuando formulamos el paquete económico, el programa económico para 2021, estimábamos un crecimiento de 4.6, es lo que se estableció en los criterios económicos. Hubo mejores expectativas y de hecho las variables económicas vinieron mejor. En la primera mitad del 2021, muchas casas de pronósticos revisaron a la alza sus pronósticos, y después vino estos impactos en la segunda mitad, en la que inclusive otras economías del mundo han revisado a la baja. Entonces, sí hay retos hacia adelante y tenemos que seguir trabajando y viendo cómo se pueden aminorar estos choques de oferta y de demanda. Ahora, señor subsecretario, a manera de resumen, porque son demasiadas variables y demasiados puntos que hay que considerar, pues para tratar de entender el comportamiento de la economía mundial y mexicana para este año. Pero, por ejemplo, dicen los expertos, es que el outsourcing, el haberlo restringido, ordenado, reglamentado o regulado, no sé cuál sea el término exacto, ha pegado mucho a las empresas. Punto número 2, la contrarreforma eléctrica o la reforma eléctrica, ¿cómo va a quedar finalmente después de este ejercicio que se está llevando en el Congreso de la Unión? Y después iríamos al tema de la confianza y de nuevas inversiones. Primero, señor subsecretario, sobre el outsourcing, ¿cuál sería su opinión? En el outsourcing estamos viendo dos efectos, y uno es completamente contable. En la forma en la que se contabiliza el crecimiento en México, el outsourcing antes de la reforma era un bien intermedio, un bien que le daba un servicio a un bien final, o a un servicio final, vamos a ponerlo así. Al pasar la reforma del outsourcing, la contabilidad de este bien intermedio pasa a ser ya tomado en cuenta en el valor de la contabilidad final. Y esto irremediablemente, al sumar la producción de los sectores, que es como si quitaras de pronto un sector y lo pasas al final, ya no suma lo mismo, suma menos. Y ese es el efecto que ha causado contable sobre la contabilidad del crecimiento del outsourcing.
Efectivamente, también hay algunas empresas que todavía están rezagadas en incorporar al personal que estaba por outsourcing, y también por outsourcing, y ahí hay un efecto que puede haber sobre la parte económica de la producción. Pero no todo es un efecto económico, hay un efecto contable. Estimamos que es aproximadamente 0.8% del PIB que se perdió en esa contabilidad. Es muy difícil saber exactamente cuánto es de uno y cuánto es de otro, pero por ejemplo, si vemos el sector financiero, prácticamente fue uno de los sectores que más rápido absorbió al personal que tenía en outsourcing, y eso que perdimos durante el 2021 lo vamos a ver reflejado en el 2022. Las personas que pasaron a ser parte ya formal de la plantilla laboral tienen mejores salarios, van a tener mejor consumo y mejores sistemas de retiro. Con respecto a la reforma del sector energético, hay un tema muy importante que nosotros vemos desde el punto de vista de Hacienda, que la reforma de alguna manera generaba como un backstop financiero en la CFE para inversiones privadas. Y esto en el mediano y largo plazo no es sostenible para la empresa, porque va contra el balance de la empresa, y la empresa no está no se le permite generar los flujos suficientes para poder fungir como este backstop financiero. De tal manera que hay y se iba a seguir generando un impacto de finanzas públicas. Es muy importante que México continúe con finanzas públicas sanas, con deuda controlada, porque la etapa post-COVID va a durar más tiempo y no es tan rápida la diseminación de los efectos de COVID. En el tema de confianza, yo lo que diría es, estamos observando que los diferentes sectores de la economía, inclusive los empresarios, están tomando decisiones de ampliar algunas plantas productivas, sobre todo en el norte, donde está el punto de tensión, y por los elementos que mencioné sobre la reforma energética, es en el sector energético, que representa aproximadamente 5 o 7% del PIB. En el resto de la economía no hay ningún punto de conflicto ni ningún tema de confianza. Nosotros hemos hablado con el resto de los empresarios y sectores, están expandiendo capacidades, algunos están en paros técnicos, como por ejemplo la industria automotriz, pero es por la escasez de microprocesadores. Entonces creemos que efectivamente hay que ver cómo evoluciona el debate de la reforma energética, se están escuchando todas las partes, y vamos a monitorear cómo sigue evolucionando. ¿Cuál sería, grosso modo, y es muy difícil quizá la respuesta, pero a manera de resumen, el buen equilibrio para que el resultado de la reforma energética, más en el sector eléctrico que el de hidrocarburos, bueno, también está la explotación de minerales como litio, etcétera, pero no afectara el buen ritmo de la economía y sobre todo, señor subsecretario, pues fortaleciera lo que aquí llamamos las 3 Cs, que es la confianza, la credibilidad y la certidumbre para la atracción de nuevas y mejores inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Pues mira, yo creo que vamos a observar cómo evoluciona el debate. Hay un punto que estamos haciendo sobre la contingencia fiscal que genera la reforma actual o la estructura legal actual. También hay, abusos que se cometieron sobre las figuras de autoabasto. Yo creo que, en la medida en la que se pueda lograr un acuerdo en el que no existan contratos donde hubo ciertos abusos, la figura de autoabasto pueda seguir funcionando en su naturaleza y en su origen, como en su espíritu, como usualmente dicen los que formulan políticas, y al mismo tiempo podamos encontrar una mezcla de inversión tanto pública como privada. Creo que tendríamos un buen equilibrio como país y un buen arreglo entre el sector público y el sector privado, que separe los intereses del sector, de los intereses privados de los públicos. Señor subsecretario, bueno, pues habrá que, y ojalá que se actúe de forma responsable, y como usted dice, que se tomen y escuchen, que se tomen en cuenta, ¿no? Aparte de escuchar a todas las voces. En relación a la fortaleza y desempeño de la economía de los Estados Unidos, pues vamos a seguir dependiendo en gran parte de ello, ¿no? Estados Unidos es la principal economía con la que estamos integrados, y obviamente el nivel de correlación de nuestras variables es altísimo. Y no nada más Estados Unidos, es el bloque de Norteamérica, y es por diseño. Nosotros, la región orgánicamente primero se integró, después se decidió tomar una integración económica en la región de Norteamérica, y de hecho actualmente estamos trabajando precisamente para relocalizar cadenas de valor en la región de Norteamérica, que el valor se quede en la región y sobre todo que la balanza de pagos se incline hacia Norteamérica y que sea resiliente la región en ese sentido ante choques como los que observamos
en COVID, de tal manera que creo que de manera natural va a ser muy difícil desencadenar esta integración comercial, pero obviamente hay que trabajar para diversificarlo, ¿no? Es un principio, yo creo, de manejo de riesgos. Señor subsecretario, y aprovechar también, ¿cree que lo vayamos a hacer y pronto se anuncie algún plan, esas ventajas comparativas y competitivas, empezando por por nuestra posición geográfica frente a naciones como China y algunas otras con Estados Unidos? Yo creo que sí. Lo que estamos viendo, digamos, hacer una relocalización de una cadena de valor no sucede de un día para otro, ni siquiera en un par de meses. Hay, digamos, que hacer inversiones, no solamente lo que le llaman el reskilling, ¿no? Hay que como reentrenar a la plantilla laboral para absorber cierto tipo o algún segmento de la cadena de producción. Esto fue parte del diálogo que se tuvo con Estados Unidos en el diálogo de alto nivel. Ya hay empresas, de hecho, que están situadas en China y que parte de su producción podrían mover a México y que ya tienen también operaciones en México. De tal manera que conocen los dos países y una relocalización podría ser más fácil. La Secretaría de Economía obviamente está llevando el liderazgo de estas negociaciones. El secretario de Hacienda hace poco mencionó que ya hay una empresa que pronto se va a mover. También yo creo un elemento importante es que las inversiones que se están haciendo en el corredor del Istmo, donde hay ya vías de comunicación y se van a meter vías de, por ejemplo, fibra óptica y parques industriales, va a facilitar también la relocalización de estas empresas. Entonces, México está haciendo inversiones fuertes en infraestructura en esta zona para precisamente recibir estas empresas, y también vamos a tener que hacer inversiones en el reentrenamiento de plantillas laborales, no necesariamente el gobierno, pero sí obviamente las empresas en coordinación con los países de la región de Norteamérica. Señor subsecretario, otro punto, y gracias por su tiempo. Si me permite, solo le quito unos 3-4 minutitos más después de una pausa, pero el INEGI da a conocer una caída en la confianza empresarial en sectores como manufacturas, comercio y construcción. La confianza, la credibilidad, la certidumbre, ¿cuál es la base para recuperar o fortalecer estas tres variables? Perdón, me gustaría, si me permite, su respuesta después de otra pausa, la que tenemos que ir. Estamos con el señor subsecretario de Hacienda, don Gabriel Llorio. Bueno, regresamos a la parte final de esta entrevista con el señor subsecretario de Hacienda, don Gabriel Llorio. Muy agradecido siempre con usted, señor subsecretario. Y bueno, quizá nos estamos aprovechando mucho de su valiosísimo tiempo, pero bueno, para ir concluyendo, le decía que ayer el INEGI da a conocer una caída en la confianza empresarial en sectores tan importantes como manufacturas, comercio y construcción, y volvemos a lo que llamamos las 3 Cs, ya usted ha hablado de ellas: confianza, credibilidad y certidumbre. ¿Cuál es la clave para recuperar estas, y desde su perspectiva, cómo se podrían fortalecer de inmediato para tener un mejor desempeño en el 2022? Gracias, Oscar, por la oportunidad de seguir discutiendo estos temas. Digamos, la confianza es digamos, la percepción de los empresarios, pueden ser locales o internacionales, o de los inversionistas sobre distintos temas económicos. Tú lo has mencionado, la construcción ha sido uno de los sectores que más venía cayendo, inclusive antes de la pandemia. Acuérdense que veníamos de un ciclo donde ya se hablaba de una desaceleración sincronizada de la economía. Luego vino la interrupción abrupta del COVID. Y actualmente lo que se está enfrentando, que se está, digamos, viendo hacia adelante, es que podría haber eventos de volatilidad muy importantes a nivel internacional por la normalización de las políticas económicas. Nosotros tenemos relación y obviamente un diálogo con los inversionistas extranjeros y locales todo el tiempo desde la Secretaría de Hacienda. México es un país que se distingue entre los emergentes, tiene finanzas públicas sanas, en equilibrio, la deuda ha venido inclusive bajando, estábamos en 51% del PIB el año pasado, ahora vamos a estar en 50.2%. Digamos, los impuestos, no hemos tenido necesidad de hacer reformas fiscales que incrementen impuestos, y esto ha generado un distintivo que México ha sido reconocido en este sentido también por las calificadoras y por los inversionistas internacionales. Luego viene la inversión física, donde irremediablemente el COVID tiene un impacto. Si pensamos, por ejemplo, en las inversiones de gran escala de infraestructuras, fueron suspendidas porque los aforos fueron impactados por COVID, y eso implica que algunos proyectos se pospongan 2, 3 o 4 años hasta que se recuperen esos aforos y estos proyectos vuelvan a ser rentables. De tal manera que sí, tenemos que seguir trabajando obviamente en la confianza, en mantener la estabilidad económica,
pero México en este momento tiene un distintivo comparado con otros países emergentes, y es un distintivo positivo. El discurso político, si me permite llamarlo así, también podría contribuir a fortalecer estas variables. No, por supuesto, la estabilidad no solamente es estabilidad macroeconómica. México tiene elecciones democráticas, hay participación, digamos, el presidente inclusive hace este ejercicio de las mañaneras de manera diaria. Entonces el discurso político obviamente importa, la estabilidad social también importa, y si nos comparamos con otros países en la región, México no ha tenido estos eventos de inestabilidad. Tenemos una estabilidad muy buena que es reconocida por las calificadoras y que es reconocida también por los inversionistas. Señor subsecretario, usted ha participado en muchos proyectos orientados a mejorar el desempeño del sector público en más de 10 países, en diferentes regiones del mundo, una brillantísima trayectoria como economista y experto en políticas públicas. En este rubro, ¿cómo podríamos mejorar en México con base en su experiencia? No, te agradezco esto un poco porque esto es parte de mi vida antes de unirme a la Secretaría de Hacienda. Cuando trabajé en el Banco Mundial, me enfoqué bastante en proyectos de sector público, sí. Sobre todo en países de Latinoamérica y el Caribe. De manera muy clara, uno de los temas es precisamente cómo podemos tener economías más dinámicas. Y México es uno de los problemas que enfrenta. Hay preponderancia, hay falta de competencia en algunos sectores, muy claramente en telecomunicaciones y otros, que tenemos que ir abordando, y no puede quedar todo en la intervención del mercado. Obviamente en algunos casos el gobierno tiene que actuar donde no se está actuando. También está la parte importante de la fortaleza institucional digamos, del Estado, y en México tenemos instituciones fuertes. Hay algunas instituciones que han sido cuestionadas, pero creo que hay que evaluar eso también a la luz de los resultados que han dado. Digamos, eso se observa también bastante en Latinoamérica. Y luego hay inversiones de largo plazo que generan, digamos, fortaleza del Estado, como son la inversión en educación, en empleo, en productividad, y actualmente, y sobre todo también enfocándose a cerrar brechas sociales. Y esa es la importancia también de la fortaleza institucional del Estado y de la estabilidad que pueda tener una nación. México está, digamos, enfocándose bastante en relocalizar y reconfigurar la zona del sur. Eso va a transformar, por ejemplo, los mercados laborales, la conectividad, la movilidad, y es prácticamente poner, de manera, si me permiten las sobresimplificaciones, como poner infraestructura, la infraestructura más básica para generar un mercado más dinámico en el sur y romper la falta de convergencia de esta zona con el resto del país. Entonces son varios factores que hay que impulsar, y no hay una solución única, ¿no? Usualmente es una mezcla de diferentes políticas. Bueno, para ir concluyendo, gracias, señor subsecretario, 4 minutitos. ¿Cuáles serían, de su perspectiva, 3 variables o componentes del motor para impulsar a la economía mexicana en el 2022, y cuáles 3 variables que habría que cuidar para evitar una desaceleración mayor en el ritmo de crecimiento para este mismo año? Mira, yo pondría una variable principal que tenemos que estar observando hacia el 2022, y es donde probablemente vamos a ver uno de los motores de desarrollo o crecimiento, mejor dicho, el crecimiento, es el comercio internacional. Hay que recordar que al formar parte de una de las zonas más dinámicas y donde probablemente concentramos uno de los mayores PIBs regionales, que es Norteamérica, México está integrado a una economía o a una zona que va a beneficiar a muchos sectores. Y si logramos encadenar los sectores productivos o las regiones que no han estado comunicadas con el comercio exterior y con la movilización de comercio, eso va a ser uno de los motores de crecimiento. Actualmente estamos ya en una fase de implementación de lo que fue el nuevo acuerdo del Tratado de Libre Comercio. Y no solamente en un nivel de implementación, sino que estamos tratando, como los 3 países, de que el valor y las balanzas de valor agregado y las balanzas de pago estén a favor de Norteamérica. Ahora, el segundo tema que va a ser importante es la infraestructura, la inversión pública. Hay que recordar que para el 2022 estamos rompiendo la tendencia decreciente de inversión pública. El año pasado cerramos con una inversión pública de 2.8% del PIB, y en el paquete de presupuesto del 2022 se formuló un 3.1%. Estamos
tratando de romper esta tendencia que lleva más de 10 años de caída y tratar de generar una mayor inversión pública, pero focalizada. También tomando en cuenta que la inversión pública es ancla de otros sectores de inversión privada. Y hacia adelante creo que lo que hay que pensar es que si estamos viviendo, hay una característica del COVID, un impacto muy característico del COVID diferente a otras crisis. En primera, no se destruyó, no se generó por desequilibrios o burbujas, pero sí está destruyendo algunos de los stocks productivos, o los está afectando o los está limitando. Y estos efectos de oferta y de demanda se empiezan a nutrir. Cuando empezó el COVID, empezó con un efecto de oferta, con un impacto de oferta y luego se convirtió en un impacto de demanda y luego se empezaron a encadenar estos dos impactos. Durante la recuperación estamos viendo el mismo proceso. De tal manera que no nada más podemos tener medidas por el lado de la demanda, porque eso puede generar más inflación. Tienen que ser muy focalizados y tenemos que encontrar la forma en la que podamos tener impactos por el lado de la oferta, que puedan también nutrir la demanda o mitigar los impactos. Uno de esos es el crédito a las MIPYMES, el crédito a los sectores productivos. Tenemos ya reuniones con los bancos, tenemos que reactivar el crédito en México. Y hay otras medidas de oferta como la desregulación, la simplificación, no subir los impuestos. En algunos países probablemente van a pensar en bajarlos, va a depender del espacio fiscal. Pero estas son las medidas que se tienen que tenemos, un poco identificadas, y es una agenda que estamos trabajando. Por ejemplo, en los espacios de discusión que tenemos con el sector privado y también con los gremios sindicales, como es el Comité de Productividad y Competitividad. Señor subsecretario, tenemos un minutito, muchísimas preguntas que han llegado, no puedo escoger todas, pero bueno, en esto que decía usted, posibilidad que se pueda implantar este o el próximo año una reforma fiscal promotora de inversiones, una disminución del impuesto sobre la renta y un incremento generalizado en el IVA sin afectar a los productos básicos, ¿podríamos sí o no, desde su perspectiva? En este momento pensamos que no es momento, obviamente no, nunca es, el presidente ha sido muy claro en no subir los impuestos, y eso no va a pasar. Hay que trabajar en la evasión y los que deliberadamente evaden el fisco. Y lo que podemos pensar tal vez en alguna reconfiguración que vuelva más progresiva a nuestras estructuras y favorezca la equidad o el crecimiento. Y esto obviamente hay que discutirlo, no es fácil moverlo de un día para otro, pero vamos a seguir trabajando en la evasión y el SAT ha sido muy exitoso en este sentido. Y ahí hay, hacemos un análisis muy rápido. La economía mexicana tiene una carga fiscal alta comparada con sus pares o con otros países, y tenemos una recaudación baja. Y eso nos deja muy claro que hay una gran evasión fiscal, y estamos tomando estas medidas. Una muy importante, por ejemplo, el cartaporte digital. Ahora, en este paquete... Señor subsecretario, tenemos 20 segunditos y me dicen que está usted con una agenda muy apretada. 20 segunditos. Sí. Nada más decir que el régimen de confianza, de hecho, baja los impuestos sobre las MIPYMES y permite que hagan sus pagos sobre los flujos y no sobre devengados, lo cual les facilita el manejo fiscal y le reduce la carga, ¿no? Nada más quería mencionar eso. Señor subsecretario, 10 segundos, mensaje para quienes perdieron su empleo o negocio por los efectos de la pandemia y no lo han podido recuperar. 10 segunditos. No, mira, hasta el 2022 la economía va a seguir creciendo, vamos a seguir viendo crecimiento. No es cierto que la economía no está creciendo, sí observamos dos